¿cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Enfoque Cultural en su segunda temporada. ¿Cómo estás, Sergio Jara Catalán? Muy bien, pues Ricardo, muy bien para todos los amables televidentes que colaboran con nosotros en el desarrollo de este programa Enfoque Cultural. Y sobre todo en esta ocasión que estamos celebrando el siglo desde que el Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral estuvo en la zona. Así es. 1912, 2012, justamente. Sabes, Sergio, bueno, ya lo habíamos adelantado en el capítulo anterior. Mucha gente me ha comentado que le gustó mucho el programa porque, tal como lo dijimos la temporada anterior, este programa también tiene una misión docente, podríamos decir de alguna manera, de revelar antecedentes tal vez desconocidos. Y ya lo habíamos previsto y este segundo capítulo ya estaba pauteado para seguir hablando de la presencia de Gabriela Mistral en los Andes. Y vamos a tener que ahondar, Sergio, y aquí te voy a pedir a ti que lo hagas porque tú has investigado mucho, de esta vinculación entre don Pedro Aguirre Cerda y don Maximiliano Salas Marchán con Gabriela. Hay más antecedentes todavía de los que dimos a conocer en el programa anterior. Bueno, en primer lugar, está muy claro que los tres eran maestros. Los tres... y de castellano. Justamente, literatura, castellano, un idioma potente. Gabriela Mistral escribió cosas muy fuertes, muy fuertes. Por ejemplo, uno cuando habla de los Andes, habla de la cordillera, del agua fría, de la parte alta de la zona de los Andes, en Saladillo, conversa sobre la casa de Sarmiento, otro maestro. Es decir, el tema de los maestros, los estudiantes, la educación, como una forma de desarrollo humano para la sociedad que a ellos les tocó vivir, que como humanistas que eran todos, desean mejorar ese tipo de trabajo, como ustedes ven, es una constante en todos ellos. Así que era muy fácil entender de que don Maximiliano Salas Marchán, que como ya lo habíamos dicho, fue alumno en su juventud del Liceo Hombres de San Felipe, después fue profesor, ahí en las academias de teatro tuvo como alumno predilecto a don Pedro Aguirre Cerda, estudiante de ese mismo colegio. Sí. Entonces era lógico que ellos apreciaran mejor que nadie el tremendo valor del desarrollo artístico de la Gabriela Mistral que estaba surgiendo, porque aquí en los Andes fue donde se consolidó como literata, como poeta, como una gran humanista. No fue antes, fue acá. Sergio, hay un detalle que podríamos decir que en el caso de Gabriela es pequeño, y es que ella no tenía el título de profesora, y entiendo que esto le fue concedido por decreto de don Pedro Aguirre Cerda, o esto forma parte de la leyenda también. No, el tema, claro, que fue por una iniciativa de la Universidad de Chile, recién en 1923. Ya. Y que detrás está la sombra de don Pedro Aguirre Cerda, como siempre, protectora para ella, que ella obtuvo formalmente el título de maestra docente, porque en verdad no estudió en la Universidad de Chile, nunca, como pasó por ejemplo con Pablo Neruda. Exactamente. Claro, entonces ella no estudió porque era una mujer pobre del norte chico, su padre desapareció. Esto debe ser patiloca ella, decir irse a un lado, otro lado, otro lado. Inquieta, digamos. Inquieta. Su padre hizo lo mismo. Un día plantó árboles en el patio de su casa y el día siguiente desapareció, nunca más volvió. Pero ella no tenía una imagen negativa de eso. El señor Godoy. Claro, sentía que esa inquietud de recorrer mundos, paisajes, enfrentarse a otras realidades, era una cosa buena. Y ella lo cumplió en plenitud durante su vida. Así que, bueno, estos maestros, me refiero a Salas Marchán y Aguirre Cerda, era evidente que iban a caer bajo el embrujo poético y de la literatura de Gabriela, y por eso, digamos, ambos y ella constituyeron una comunidad que le dio a ella especial posibilidad de producir poesía en el mejor término de la palabra. Y por lo demás, esto de ser
pata loca, como decías tú, Sergio, o patiperro, es propio de los intelectuales, de los artistas, de los pintores, de los poetas, porque si empezamos a ver en nuestra poesía chilena, no solo Neruda y Mistral, hubo muchos poetas, escritores que brillaron en Europa, en Estados Unidos, bueno, tal como lo logró Gabriela. Claro, Vicente Huidobro, por ejemplo. Huidobro y muchos. Parra ahora que consiguió un gran galardón de la literatura en España. Parra, claro. Siempre a los intelectuales, a los poetas, a lo mejor aquí me estoy saliendo de la pauta, Sergio, se les vincula con alguna ideología política. ¿Se sabe algo respecto de esto en cuanto a Gabriela Mistral? Mi amigo ¿De Ricardo, qué color era? Mi amigo Ricardo, ella le debo dar dos nombres, porque tuvo dos abogados que se encargaron en Chile de sus gestiones. Bueno, uno ya lo deducimos del propio relato que estamos haciendo efectivo, don Pedro Guesero. Hasta que asumió la presidencia de la República en el año 1938, siempre don Pedro, aparte de ser protector y todo lo demás respecto a doña Gabriela, fue su abogado. En todas sus gestiones, cobro de estipendios educacionales, temas de carácter derechos de inmobiliario, autor, cosas hereditarias, en fin, siempre fue su abogado. Y el otro abogado que tuvo después, bueno, también fue bastante conocido, se llamaba Eduardo Frei Montalva. Sí, así es. Fue también su abogado y su confidente. De Pedro Guecerda, ustedes entenderán que cuando ganó la presidencia de la República vino a Chile, el año 1938. Ella ya no venía muy a menudo. Estaba en Estados Unidos. Claro, entonces vino a Chile y se paseó como una reina, como ya lo era. Invitada por el presidente claro, electo, digamos. Tenemos el nuevo presidente. Otra imagen, ¿ves? Y después cuando escribió una frase por ahí, el día que Frei sea presidente, mis huesos se darán vueltas en el ataúd, algo así, para expresar alegría, satisfacción. En general se definió como socialista, recordando los socialistas en el sentido de los incas, por ejemplo, los peruanos. Claro. Así que fue una mujer tuvo también, su planteamiento político. Global. Digamos, no era militante de ningún partido. Por ejemplo, se negó a entrar a la Falange, en el sentido que Ramiro Tomes, que era amigo de ella también después, no olvidemos que él fue embajador en Estados Unidos, claro. y también fue senador por el norte, donde ella era originaria. Le invitó a ingresar a la Falange y ella cortésmente desechó la posibilidad, porque tenía una visión más amplia, como lo tiene Parra también, por ejemplo. Claro, nunca se podría decir, a pesar de que la familia Parra podría vincularse con el Partido Comunista, que sea un tipo muy taxativo en su idea. La izquierda y la derecha unida jamás se las merecía. Claro, eso, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Qué frase más genial, ¿eh? Sí, así es, pues. Oye, hay una mujer joven que tiene mucho que ver en la vida de Gabriela, Laura Roddig, una escultora muy destacada. Es bueno, hemos mencionado varios personajes andinos que hicieron una potente alianza para hacer de Gabriela la gran literata y el primer premio Nobel de literatura en damas que hubo en América Latina. Claro. Y en este caso la escritora Laura Roddig, no sé por qué razón, la única vez que yo vi un testimonio de ella en la zona, en el Valle de la Concagua, como hablamos ahora, fue en el bicentenario de la ciudad de San Felipe. Ahí mostró algunas obras escultóricas. Pero su taller que tuvo en los Andes, ella nació en los Andes en 1901, recibió muchas distinciones desde muy joven, porque fue una muy precoz, artista precoz, como dice Ricardo. Entonces, es bueno hacer presente lo que ella dice en su biografía, que está en los anales de la Universidad de Chile. Más o menos dice que en definitiva ella tenía interés en conocer a Gabriela, como Gabriela en conocerla a ella. Y un día cualquiera, la maestra, la divina Gabriela, la mandó a buscar en un coche, como tú dices, en un coche, de estos coches que existían hasta no muchos años atrás, ¿cómo se llaman los? Carros de sangre también le llamaban. Los coches, pero Victoria. Una Victoria con caballito.
Entonces fue a su casa, digamos, ¿no? Cochero. El cochero, no el chofer. El cochero fue y le dijo, mire, vengo de parte de doña Gabriela Mistral a invitarla para que vaya a saludarla a su casa. Entonces fue así, así comenzó la relación entre ambas. Y Laura Rodig le dedicó una obra también a Gabriela, ¿no? Bueno, doña Laura escribió respecto a Gabriela también escribió de ella, hay varias cartas entre ambas, algunas muy tarde en el tiempo, casi al final de la vida de Gabriela, pero efectivamente, como dices tú, la obra cultural de doña Laura se expresó en varios bustos y estatuas de Gabriela Mistral y máscaras también, máscaras estructuradas en torno a su rostro. Sí. Así que en esa parte, digamos, fue tan vinculante esta obra, esta poesía vinculada con la escultura, como Pedro Guesera también vinculó su famoso libro, El problema agrario. Exacto. Escrito, así como en Nueva York se escribió, se editó, perdón, no es que se escribió en los Andes, pero se editó en Nueva York el libro Desolación, donde ella, Gabriela, se lo dedica justamente a su mentor jurídico, a ese hombre que siempre la ayudó, a Pedro Guesera y a la señora Juanita Aguirre de Aguirre, porque eran primos. Primos, hermano. Claro. Su esposa. Entonces, mire lo que dijo, al señor don Pedro Aguirre Cerda y la señora doña Juana Aguirre de Aguirre, a quienes debo la hora de paz que vivo. Mira. Se refería a que estos 6 años en los Andes fue un año de producción, de intelecto, de paz espiritual, y entonces se siente comprometido y le dedica el libro. Lo hermoso fue que tiempo después en París, don Pedro Aguirre Cerda le escribió también una dedicatoria de un libro que él hizo presente sobre el problema agrario en Chile. Entonces lo escribió en París, lo publicó allá, y dice, mi tía amiga, permítame dedicarle este trabajo que usted ha inspirado. Al hablar de Chile sobre la forma de levantarnos espiritual y económicamente, estuvimos conformes en que había que empezar la tarea por la clase agrícola, que tan abnegadamente desempeña la función matriz en el sostenimiento de la sociedad. Y ahí habla Pedro Guesera de algo que es una tarea pendiente, Ricardo, cuando dice que hay que fundar la escuela rural. Y entonces entre ambos habían conversado, porque como que se dan de acuerdo, uno pone las lucas, como dicen ahora, claro, y el otro pone el intelecto. Entonces Pedro Guesera dedicó los fondos de este libro para el financiamiento de esta escuela rural que se llamaría Sarmiento. Centro Agrícola Sarmiento, y que ella en definitiva iba a conducir. Fueron sueños, porque como los dos sabemos, el Centro Agrícola Sarmiento, es decir, la casa de Pedro Aguirre Cerda y la propiedad circundante, que son, me parece, como 8 hectáreas, estaban destinados por él en su testamento y por la familia. Una escuela granja, ¿no? Claro. Entonces ahora se está haciendo en estos minutos un proyecto adelante, como tú me has comentado. Y se va a remodelar completa la casa de Pedro Aguirre Cerda. Pero de una manera, yo sueño que a lo mejor algún día puede ser un centro experimental de agricultura, que lleve el nombre tal vez de Sarmiento, como lo quiso su amigo. Su amigo, claro. Pedro Aguirre Cerda. Hay referencias también en un libro de Bolodia Teitelboim, que se llama Memorias de un muchacho del siglo XX. Hay referencia a esta ayuda que le brindaba Pedro Aguirre Cerda a Gabriela Mistral, ¿no? Claro, porque él dice de que en definitiva Pedro Aguirre Cerda siempre fue un respetuoso de la legalidad. Como abogado fue respetuoso de la estructura jurídica del país. Pero un caso fue excepcional, justamente el de Gabriela Mistral. Respecto a Gabriela Mistral, Pedro Aguirre Cerda la designó directora y profesora, en este caso del Liceo Punta Arenas, después influyó para que fuera designada en Temuco y después en Santiago, a contrapelo que no tenía título. Claro. Porque como dije, esos cargos y esa actividad la desempeñó antes de
de tener la dignidad que la Universidad de Chile le entregó de darle el título de docente. Y entonces Bolonia Teitemo dice, bueno, él era respetuoso de la legalidad, pero en este caso decidió que era bueno hacer equidad. Y claro, justamente lo hizo con ella. Lo que fue interesante y precursor, porque a mí me impactó mucho, te lo digo Ricardo. Tiempo atrás visité México y de repente en una estación del metro, sin yo darme cuenta, pero si está Gabriela Mistral, era un inmenso mosaico de Gabriela. un mural. Con niños, como maestra, niños mexicanos eran esta vez. Y está ahí ese mural en una estación del metro de México. Entonces la República de México le rindió a nuestra poetisa ese tremendo homenaje por ser maestra, porque efectivamente después que terminó el año 23 su actividad en Chile, se fue a México y ahí se dedicó a trabajar, valga la redundancia digamos lo que es la vida, en actividad educacional. Fue asesor del gobierno mexicano en temas de educación. Mira, qué interesante. Bueno, volviendo un poco a la presencia de Gabriela en los Andes, está claro que ella escribió este libro Desolación y los famosos sonetos de la muerte, pero estos poemas, los sonetos de la muerte, también ganan un premio, ¿no? En Santiago. Ella lo manda a un concurso, los Juegos Florales, tengo entendido. Claro. Bueno. Es una obra, es una poesía muy fuerte, donde ella parece que expresa todo su dolor, su amor, su celo. Y dicen que está dedicado a uno que habría sido su gran amor, sí, claro. Romeo Ureta. Claro. Bueno, pero veamos que efectivamente, estando Gabriela Mistral en los Andes, escribe los sonetos de la muerte, y que es parte central de su libro, primer libro, Desolación, y es como simbólico esta poesía de esta actividad académica, esta actividad literaria. Y lo envía por correspondencia, anónimamente, porque ella se llama Lucila Godoy, acá llega, y lo manda como Gabriela Mistral a este concurso donde participan más o menos 100 obras literarias, 100 poesías al tribunal. Efectivamente eran los Juegos Florales. Fíjese una fecha simbólica, 22 de diciembre del año 1914, o sea, pocos días de la Navidad, se hacen efectivos estos Juegos Florales, en presencia del presidente de la República, que en aquella época don Ramón Barros Luco. ¿Algo tiene que ver con el sándwich, no? Sí. ¿Hay un sándwich? No hemos contado por qué se llama así el sándwich. No. Bueno, ya algún día lo vamos a contar. Algún día lo vamos a contar. Del alcalde Ismael Valdés Vergara y del presidente también de la Sociedad Artista de Escritores, don Manuel Magallanes Mou. Que también se atribuye cierto enamoramiento de Gabriela hacia él o alguna relación, bueno, no sabemos. Por lo menos fueron como 40 cartas que se mandaron, así que no fue tan cosa poca la relación. Yo no sé hasta qué punto fue una relación sentimental, pero fue un enamoramiento de Gabriela Mistral a extremo, que ese día que estaba ella concursando, no quiso, se negó a ir ella a patrocinar su propia obra y le dejó ese encargo a su amigo, digamos, otro poeta, para que pudiera recitar, Víctor Domingo Silva, pudiera recitar la poesía Soneto de la Muerte en el evento, y así fue que triunfara. En definitiva, ella participó en el evento en forma anónima en la galería, pero en su carta que le escribió a Magallanes Mora le dice que ella vivía con la intención de escucharlo y verlo, y que él no había hablado nada de los sonetos de la muerte y que prácticamente no lo había podido ver desde la galería. Eso lo expresa, por supuesto, en un idioma mucho más rico que el relato vulgar de una persona como yo. No, por supuesto. Pero así es. Y valga la redundancia, nótalo tú, ¿qué pasó algún tiempo después, 7 años después de los Juegos Florales en Santiago? ¿Qué otro poeta participó en otra actividad? En ese mismo concurso. O en otro parecido, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 7 años después ganó Pablo Neruda, claro. Claro. 7 años después
con un poema que se llama La canción de la fiesta. Fue premio que anunciaba el otro premio Nobel que venía más atrás. Sergio, vamos a hacer una pausa, ya vamos a volver con el segundo bloque. Hemos hablado mucho de los sonetos de la muerte. Podríamos pedirle a nuestra amiga Bárbara que nos recitara parte de estos poemas. Sí, e incluso hicimos con Ricardo honor a una poesía tan hermosa, pero un poco extensa para un programa de televisión. Hicimos una síntesis con algunos de los principales verbos rectores y las ideas fuerzas de esa potente poesía que llevó hasta la fama a Gabriela. Y escritos en los Andes. Nos quedamos con estos sonetos de la muerte, un extracto, vamos a decir, con Bárbara Segura Miranda, y ya volvemos. Esperemos. Sonetos de la muerte. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Te acostaré en la tierra con una suave dulcedumbre de madre por el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Por las sendas mortales lo llevan. Sombra amada que no saben guiar, arráncalo, Señora, esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabes dar. Retórnalo a mis brazos, o le ciegas en flor, se detuvo la barca rosa de su vivir. ¿Qué no sé del amor, que no tuve piedad? Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor. Bien, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa, segundo de la nueva temporada y segundo también dedicado a la presencia de Gabriela Mistral en los Andes. Bueno, Gabriela se va después, entiendo que a Punta Arenas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo quiero recordar al señor Galvez, director de este canal, porque una vez me comentaba hace un año atrás, me decía, mira, cuando llegó se llamaba Lucila y cuando se fue se llamaba Gabriela. Claro, porque durante los 6 años que estuvo acá floreció su actividad poética, tuvo un grupo de amigos que creyó en ella, estuvo trabajando en una actividad, digamos, interesante como es la docencia. Entonces, cuando se marchó a Punta Arenas ya no era Lucila, era Gabriela. Eso claro. Es como... Eso fue en 1918, ¿no? 1918. Y en 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura. Claro, después de que ya haya muerto su mentor y amigo Pedro Guesser, recibe el Premio Nobel de Literatura. Y curiosamente, recién en 1951 recibió el Premio Nacional de Literatura. El Premio Nacional de Literatura. Que es una cosa que podríamos decir extraña, raro, extraña, por decirlo menos. Claro. Yo traté de entender a nuestros literatos y políticos de la época y leí que alguien decía por ahí, pero ¿cómo le vamos a dar a Gabriela Mistral el Premio Nacional de Literatura en circunstancias que ya tiene el Premio Nobel? Suena como raro que ahora le demos el de literatura. Pero se constituyó un movimiento de intelectuales, claro, de artistas, más alguna gente del mundo político, y al final no solamente se negoció el premio que le iban a dar, sino que se le diera un monto digno para que, como todos los artistas suele ocurrir, las necesidades hay que cubrirlas, hay que tener una casa, hay que tener el libro, hay que tener viajes, hay que tener conferencias, hay que tener todas esas cosas que la cultura exige. Entonces era una mujer de vida modesta. Así es. Y en el Premio Nacional de Literatura se hizo una excepción con ella. Y se le dio una cantidad mayor a lo que recibían los otros Premios Nacionales de Literatura, recién el año 1951. Ella lleva una vida bastante austera.
Sí, ¿no? sí, pero viajaba mucho. Viajaba. Sergio, ella hace referencia a su paso por los Andes, en esta búsqueda que tú has hecho. Hay la revista Zigzag de 1918, en la cual ella habla de que estos fueron los 6 años más felices de su vida prácticamente, ¿no? Sí, y como tú dices, que todo se lo debo a este sol traspasador, a esta tierra verde y a este río. Hasta tal punto se fijaron en mi corazón este paisaje hebreo, de montañas tajeadas y purpúreas, que quiero llamar a los Andes mi tierra nativa, la de mis preferencias. Y no solamente que aquí haya escrito casi todos mis versos, como hemos hablado nosotros, sino sobre todo porque aquí me han dejado ser la maestra que Dios quería de mí. Mira. Quería eso es fuerte también. No, Se sintió, nosotros hemos sacado, claro, es una poetisa. Profesores felizmente tenemos muchos, pero poetas de este nivel muy pocos. Y justamente ahí dice, ella siente que realizó su vocación como persona, como maestra aquí en los Andes. Y hay otra cosa más, que esto desmitifica el hecho de que no haya escrito los sonetos de la muerte acá, porque dice, y no solamente que aquí haya escrito casi todos mis versos. Claro. O sea, obviamente que los sonetos de la muerte los escribió en los Andes. Sí, después hubo otras producciones posteriores, pero... Claro, hay muchísimas obras de ella escritas sobre temas de América, Claro. sobre digamos, la realidad mexicana, por ejemplo, de Centroamérica, realidades humanas, plantas, flores, árboles, pájaros, personas de otras realidades de América, y eso lo escribo y es muy valioso después, en otras instancias de su vida. Oye, y esta escultora, Laura Roddick, nacida en los Andes, también se refiere a su amistad con Gabriela Mistral, y ella señala que prácticamente era su familia, era una hermana. Desde que llegó aquí a los Andes, la convocatoria entre ambas simpatizaron y después se fueron juntas a Punta Arenas, donde Laura ejerció el cargo de profesora de dibujo en el liceo. Allá. Y después se fueron juntas a Temuco. Curioso, en Temuco conoció Gabriela Mistral a Neftali Reyes, a Pablo Neruda. Y Pablo Neruda se expresa muy bien de ella, porque dice que llegaba a la casa de Gabriela y doña Gabriela lo invadía con libros, y especialmente los autores rusos. Él reconoce que los autores rusos fueron una gran influencia cultural de Gabriela Mistral en su propia formación espiritual. Bonito eso. Es bonito porque, sobre todo, Ayuda. que Neruda era bastante Menos que... menor, pero también Efectivo. bastante personalista. Se dice que no era muy amigo de reconocer a otros escritores. Bueno, se sabe de sobra la rivalidad que mantuvo con Pablo de Roca, que fue eterna. Ambos se dedicaron poemas. Y que ella haya hablado bien de Gabriela Mistral es bastante destacable. Sí. En Neruda. Bueno, ya habíamos dicho que Laura había reproducido, había creado esculturas de Gabriela Mistral. De hecho, en el lugar donde ella nació hay una estatua de Laura, donde está, entiendo, expresado el amor de Gabriela en roca, con unos niños por Sí. todos lados visitándola. Es lindo eso. También ella, fíjate que trabajó temas que a Gabriela le parecían caros, importantes, como un busto de Magallanes Moure, Sí. claro, el amor de Gabriela Mistral, cuando, digamos, ella vivía en los Andes. En las cartas se refleja. La Sí. fecha andina también, aparte de una gran expresión de poesía, fue una expresión de amor por un hombre casado, pero que para ella era un ser mítico. Un amor más platónico. Claro. ¿Sí? Otro gusto es también del amigo de, digamos, de Gabriela, el poeta Víctor Domingo Silva. Sí. Yo me acuerdo en el colegio de él, Sí. he escuchado Mucho. una programa sobre la bandera, que es muy patriótica, Claro, de, sí. de este poeta chileno, que, como habíamos dicho, había recitado en 1914 los sonetos de la muerte cuando triunfó Gabriela en los Juegos Florales. Y bueno,
También queremos destacar que doña Laura le regaló, como lo habíamos destacado antes también, a la Biblioteca Nacional el famoso texto, digamos, de los sonetos de la Muela. El original de él, hay varios, está, digamos, en la biblioteca gracias a la colaboración de doña Laura Robin, que además regaló muchas cartas y otros textos más, porque no hay que olvidar que era como apoyo institucional a Gabriela Mistral. Y claro, sobre eso quisiéramos hacer un comentario. Hay una anécdota que cuenta... Cuéntala tú. No, cuéntala. Tú la sabes mejor, pero la cuenta Volodya Teitelbaum, que claro, hay un momento en que Gabriela decide destruir unos textos, ¿no? Y no, y le baja la zambá también, los artistas no son perfectos. Tienen su momento de inspiración, de odio, de amor, de mucha pasión. Y justamente en uno de esos estaba Laura y Gabriela allá en el Estrecho de Magallanes, y de repente, como dicen los lolos vulgarmente, le bajó la zambá, doña Gabriela agarró el texto del libro que ya tenía escrito con toda su poesía de desolación. No hay que olvidar que desolación, la palabra inspiradora es porque justamente lo desolado del paisaje de Magallanes. Claro. Justamente. Entonces, tira el texto al Estrecho de Magallanes, al agua fría del Estrecho. Y a doña Laura, a Laurita, le dice Volodya, le bajó el impulso de tirarse a rescatar los restos, porque no era raro eso, lo había hecho otras veces. Pero los papeles flotaron y se fueron. Y Volodya dice, quizás, qué enigma de versos perdidos se llevó el agua helada del Estrecho por esta, digamos, voluntad de expresión de poder y de destrucción de la propia Gabriela. Claro. Yo quiero destacar que doña Laura, en muchas oportunidades, como Gabriela corregía mucho sus textos, volvía a los mismos y los corregía, partía, rompía papeles, entonces ella tenía la paciencia de juntarlos todos y armar una especie de rompecabezas para tener los textos. Siempre hacía ese trabajo. Parece humilde, pero eran piezas valiosas que le han permitido a la Biblioteca Nacional tener en Santiago de Chile un gran archivo de Gabriela Mistral, que además ahora con el hecho que se trajeron desde Estados Unidos el material que tenía doña Doris Dana, que fue una obra muy interesante del aporte cultural de nuestros gobiernos, y hoy día está acá en Santiago y se está preparando una edición de todo el material, y seguramente ahí vamos a tener más sorpresas del mundo andino de la época, porque hay cartas de documentos de esa época que están en ese archivo. Bien, Sergio, estamos llegando al final, pero te agradezco el conocimiento, la investigación. Yo reconozco humildemente que había una serie de detalles que no sabía y que se refieren a la presencia de Gabriela Mistral en los Andes, un acontecimiento histórico que se debe destacar. Claro. Yo quiero agradecer también la confianza y pensada por todos ustedes, para tener la paciencia de escuchar y señalar qué importante es la educación, cuál relevante es el mundo de los maestros, qué potente es el arte, cómo dignifica la dignidad humana, cómo la curiosidad de viajar de un lado a otro del planeta lleva a tanta sabiduría y a ser destacada dentro y fuera de nuestro país como un ejemplo. Nuestro orgullo, tal vez no tenemos el producto geográfico bruto más alto de América, no cabe duda que no lo tenemos, pero en poetas no hay que perderse. Grandes poetas en el pasado y lo lindo que en el presente y probablemente hacia el futuro. Y escritores en general. Bueno, vamos a invitarles para el próximo capítulo de esta nueva temporada, y igual como lo hicimos el año pasado, vamos a querer seguir demostrando que hablar de cultura no tiene por qué ser fome. También puede ser entretenido. Les agradecemos la sintonía y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Gracias, Sergio. Gracias, Ricardo. La maestra era pura. Los suaves hortelanos decía de este predio, que es predio de Jesús, han de conservar puro los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz.
La maestra era pobre. Su reino no es humano. Vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa era un modo de llorar con bondad. Por sobre la sandalia rota y enrojecida, tal sonrisa la insigne flor de su santidad. Piececitos, de Gabriela Mistral. Piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven y nos cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis. Que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, pues, que marcháis por los caminos rectos, heroicos, como sois perfectos. Piececitos de niños, de joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros la gente?